Hola, ya estamos aquí una vez más y pues bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos están acompañando el día de hoy, porque el día de hoy vamos a tener a una persona desde España que es Paula Muñoz y nos va a hablar del poder de las emociones en la comunicación. Así que por aquí en unos minutos se va a estar conectando Paula y así la voy a poder invitar para que pueda ser parte de esta serie de transmisiones en vivo. Para las personas que están interesadas, estas transmisiones van a estar quedando grabadas para que si ustedes puedan volver a verlas. El día lunes hemos tenido a Roxana Cabrera desde Argentina y ella nos ha comentado el tema de sanar a través de las memorias de las células. El día de ayer hemos tenido el modelo Business Model Canvas, que también va a volver a retransmitir el día de hoy a las 19 horas Perú. Y en esta oportunidad tenemos a Paula que ya está ahí conectándose y vamos a hablar sobre el poder de las emociones en la comunicación. Así que Paula es una persona que tiene una muy buena energía, una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás y eso es algo que nutre bastante al equipo que estamos formando. Así que me da gusto poder presentarla, me da gusto poder tenerla en esta oportunidad y pues ella está transmitiendo en este momento desde Europa con 6 horas de desfase respecto a la hora de Perú. Sin embargo, ella está aquí ya para poder hablarnos de lo maravilloso que maneja este tema del poder de las emociones en la comunicación. Y pues nada, Paula, bienvenida a este espacio y pues preséntate un poquito para que te conozcan las personas que se están uniendo. Muy bien. Bueno, yo no sé qué pasa con la conexión, porque de repente te me quedas congelado y voy pensando a ver qué estarás diciendo, pero bueno, te voy leyendo los labios y por la expresión de tu cara me comunicas un montón de cosas. Entonces, sé que al menos tú a mí sí me ves, ¿verdad? Sí, sí, Bueno, sí, a pues veces este se va la tema, señal, pero te veo perfecto. genial. Vale, yo te veo así como congelado por momentos, pero como tu expresión corporal es de que me estás escuchando, pues yo genial, porque al final, pues mira, sin palabras podemos decirnos un montón de cosas. Y precisamente Exacto. es un poquito de lo que vamos a hablar hoy. ¿Empiezo ya a contar algo o me vas a hacer Sí, es alguna necesario pregunta? que para las personas que van a ver este video ahorita en vivo o en diferido puedan saber un poquito más de qué es lo que haces, por qué estás acá y luego ya le damos con todo el tema. Bueno, pues yo me dedico a la inteligencia emocional desde el año 2010 porque, bueno, yo tengo un lema que es no hay muro por alto que sea que yo no pueda saltar, ni día gris que no pueda pintar de colores. Y en realidad, ¿eso qué es? Pues es inteligencia emocional y es algo que yo siempre he tenido aquí. Desde niña yo me hacía mis cábalas y pues me inventaba mis historias para que la vida cerebros de personas que habían fallecido. Pero al poder estudiarse ya cómo funciona un cerebro vivo, pues hemos empezado a saber muchísimas cosas sobre él. Entonces, una de ellas, pues es la inteligencia emocional, que en realidad, ¿qué es inteligencia emocional? Bueno, pues es tener habilidad para ser feliz. ¿Cómo? Pues gestionando, ahí podemos separarla en dos partes, ¿no? Es la inteligencia emocional para llevarte bien contigo mismo, tener capacidad para plantearte metas y objetivos y aunque tropieces, pues poder levantarte, ¿no? Y también, pues la inteligencia emocional se divide en otra, que es la inteligencia interpersonal, que esa es la habilidad y la capacidad de llevarte bien con los demás. Ahí es súper importante la comunicación, pero también es súper importante la comunicación en la inteligencia intrapersonal. ¿Por qué? Porque nos pasamos la vida comunicando, tú estás pensando y todos los pensamientos es una manera de comunicación que tú tienes contigo mismo. Entonces es fundamental que esa comunicación tú la hagas de una manera positiva para que el efecto en tus emociones, en tu cuerpo, en tu salud y en tu entorno sea positivo, ¿no? Al final, el objetivo en esta vida, ¿cuál es? Ser felices. Entonces, en la vida podemos ir de muchas maneras. Podemos sumar, podemos multiplicar o también podemos restar y dividir. Todo depende de cómo nos planteemos nosotros las cosas. Y el planteamiento parte de un pensamiento. Y un pensamiento es comunicación contigo. Comunicación sobre lo que pasa, comunicación con cómo estás tú.
Genial, Paula. Me parece muy importante la información que estás brindando porque una vez leí el libro de Tony Robinson. Tony Robbins, no sé si has escuchado el libro Poder sin Límites. Y en este libro habla un Sí, poco de lo que mencionas tú, que la mayoría de personas cuando oye el tema de comunicación piensa que solamente es un tema de comunicación hacia afuera. Pero sí, la comunicación hacia afuera te genera buenas relaciones y todo ello, pero la comunicación más importante es con uno mismo. La forma en cómo estamos pensando, porque esos pensamientos llevan a las emociones y esas emociones a las acciones y las acciones a resultados. Entonces, todo nace desde ahí. Y pues enhorabuena que nos puedas compartir esto y esto como una introducción al tema que vas a desarrollar, porque sé que te has preparado también, y que nos puedas compartir un poquito de este tema porque también para comentar a las personas que recién se están conectando, que no saben, hay un congreso internacional que va a tener a Paula y a 11 compañeras más del 30 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Cómo se pueden registrar? Entrando al link de mi biografía y es totalmente gratuito para que ustedes puedan separar su cupo. Así que ahí Paula también va a estar profundizando un poco más de este tema, pero ahorita le dejo para que pueda seguir un poquito más comentándonos y explayándose porque es importante el tema de las emociones dentro de la comunicación. Continuamos, Paula. muy bien, pues las emociones son fundamentales, porque imaginaos, cualquier situación o cualquier relación con una persona, en función de cómo tú te comuniques, vas a conseguir un resultado u otro. Mira, a nivel general, podemos decir que vivimos en base a dos emociones. Dos. Luego de ahí deriva todo lo demás. Pero son dos emociones de fondo. O vives en base al amor o vives en base O al el miedo. miedo. Total. Total. Entonces, cuando vives en base al miedo, tú vives desconfiado de todo y de todos, incluso de ti, porque al final, si tú estás bien contigo mismo, sin lugar a dudas vas a estar bien con los demás. Entonces, si tú tienes una comunicación positiva contigo, tu comunicación va a ser positiva con los demás. Entonces, la mayor parte de las personas no se dan cuenta de la cantidad de boicots que se hacen, de la cantidad de pensamientos limitantes que tienen acerca de ellas, acerca del mundo. Y al final es todo una cuestión de decisión. O sea, somos niños y nos van marcando lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no. Y entonces vamos configurando una identidad para conseguir la aprobación de los demás. Pero eso de mayores no nos vale, porque eso valía para aquel momento en el que necesitabas aprobación. Ahora has crecido, tienes capacidad para tomar tus decisiones y tú mismo decides qué es lo que puedes o debes o quieres o no hacer. Después hay un montón de palabras que utilizamos que tienen mucha limitación, o sea, nos llevan a la no acción. Por ejemplo, si yo digo, tengo que ir a trabajar, o tengo que hacer esto, o debería hacer esto, no me estoy motivando en absoluto para hacerlo. Y al final, nada en la vida es una obligación, son decisiones que tomamos. Todas tienen su precio, claro. O sea, yo digo, yo decido ir a trabajar y elijo hacer esto y quiero hacerlo. Si viviese en el tengo que ir a trabajar, mi trabajo sería un horror, porque realmente es súper pesado el tengo que, es como llevar una losa. Entonces, el elijo es una decisión mía y en realidad no hay nada en esta vida a lo que estemos obligados. Todo es una decisión. Tú me dirás, pues tengo que ir a trabajar porque tengo que alimentar a mi familia. No, no tienes. Es lo ideal que tú hagas. O sea, pero que es una decisión. Puedes no ir a trabajar. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues las consecuencias de no ir a trabajar serán unas determinadas y ese es el precio que tú pagarías tomando otra decisión. Con lo cual, el ir a trabajar o el hacer esto o hacer lo otro siempre es una decisión, ¿no? Entonces, el tengo que y el debo que son súper limitantes. Y lo mismo cuando le dices a otra persona, oye, que tienes que hacer esto. ¿Cómo? O sea, no. Qué bonito es decirle, ¿puedes hacer esto? ¿Me ayudas con esto? ¿Hay que hacer esto? Y de esa manera estás realizando una, ¿cómo se dice? Jolín, se me ha ido el santo al cielo. Estás provocando que la otra persona tenga ganas de ayudarte, porque por naturaleza somos seres sociales y todos queremos ayudarnos
y vivir en armonía. Y además es que nos necesitamos. Biológicamente estamos programados para conectar con los demás y las emociones nos valen para eso. Y la comunicación es básica para conseguir que sea positiva ese contacto con otro ser humano o que no lo sea. Porque absolutamente, hombre, no puedo decir nada porque nada, pues nunca es nada, ni nunca es todo, ni nunca es siempre. Pero sí que la mayor parte de nuestras relaciones se basan en la comunicación. Y como tú estés, como tú te sientas, tiene que ver la relación es directa con la manera en que tú piensas de ti. Entonces la gente habla de autoestima. Hoy la tengo alta, hoy la tengo baja, hoy no sé qué me pasa. Pues mira, simplemente no saber lo que te pasa es un síntoma de que es preciso que amplíes tu vocabulario emocional. Parece una tontería, pero saber determinar qué emoción siento en cada momento, o sea, tener un amplio vocabulario emocional, me hace poder gestionarlo. Si yo no sé lo que me pasa, es imposible que lo gestione. Y cuando le pongo palabra a algo, puedo materializarlo. A partir de ahí, afrontarlo, aceptarlo y gestionarlo, como yo desee. Genial, estupendo, Paula. Y hay algo muy importante que mencionaste al inicio. Todas las emociones o se pueden dividir simplemente en dos, digámoslo así, ¿no? En dos grandes de las cuales nace todo, que es el miedo y el amor. Y también incluso no tengo un conocimiento profundo sobre lo que voy a decir, pero en algún momento sí lo vi, que hay frecuencias en cuanto a las emociones. Y según la frecuencia en la que uno está vibrando, ya sea en un tema de frecuencias altas que van relacionadas con el amor o en unas frecuencias bajas que van relacionadas con el miedo, indirectamente genera esos resultados también. ¿Por qué? Porque una persona que de alguna u otra manera está en el miedo, en el dolor, los resultados van a seguir siendo esos. Y ahí se va volviendo un círculo, digámoslo así, cíclico, porque está el pensamiento, está la emoción, está la acción, está el resultado y ese resultado alimenta ese pensamiento. Entonces es importante poder, como tú dices, tener en cuenta estos detalles de la comunicación, que no muchas personas lo tienen porque vamos, recién se está empezando a ver el tema de inteligencia emocional en las escuelas, en las universidades, pero aún falta un montón. Por ejemplo, no sé, cuéntanos un poquito más en España cómo es este tema de la inteligencia emocional, si se enseña en colegios, si se enseña de manera fuerte en temas de universidades, porque acá en Perú, por ejemplo, bien difícil que enseñen incluso en universidades, institutos o estudios superiores estos temas, ¿no? Y mucho menos en los colegios. Simplemente hay un área de psicología que rara vez funciona o rara vez imparte estos temas, ¿no? Coméntanos cómo es un poquito por allá. Bueno, pues por aquí en España seguimos en la prehistoria educativa, por decirlo de alguna manera. Sí, es lastimoso y es una pena decirlo porque, mira, al final lo importante es que te enseñen a ser persona, ¿no? Todos los conocimientos también son importantes, pero la simbiosis de las dos es fundamental. Tú si quieres aprender algo, coges un libro y ya está, ¿no? Pero el sistema educativo no te enseña a gestionar ni a que tú tengas esa motivación para aprender. No enseñan, en la mayor parte, hablo en general, en la mayor parte de los centros educativos no te enseñan ni siquiera a pensar, ni se potencia la creatividad. Realmente el sistema educativo español, igual que en muchas zonas aún, data del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Viene de la escuela prusiana. Y ahí seguimos. Sí, hay centros educativos que van haciendo algunas cosillas, se van interesando, pero bueno, en general, en mi opinión, que he estado trabajando muchísimos años, desde 2010, yo empecé con familias y con colegios y con maestros y con niños, bueno, con todo ese entorno. Y era, la verdad, lamentable. Hay muchos profesores que sí están muy involucrados, quieren aprender y se forman, pero lo que es el sistema educativo como tal, esa asignatura no existe, no la hay. Me imagino, entonces es más una iniciativa personal. Sí, me imagino porque lo que tú dices es muy cierto y en este tema sí hemos profundizado
desde hace 2, 3 años que pues cuando estuve en la universidad en esa etapa, con unos compañeros empezamos a ver la importancia de todos estos temas y que vimos que la educación tradicional data pues del siglo XIX, como bien lo dices, y no lo tienen Sí. en cuenta. Entonces, hay que tener en cuenta que sí, es importante, por ejemplo, conocer de historia, de ciencia y todo ello, pero hay que entender que el ser humano, por su naturaleza, posee 3 tipos de necesidades. Las necesidades psicocorpóreas, cognitivas y afectivas. Las necesidades psicocorpóreas van relacionadas con el tema de salud, alimento, vivienda. Las cognitivas con el conocimiento y el tema de las afectivas con lo que tú mencionaste, que es muy importante, el ser persona. Entonces, la mayoría de la educación va enfocada solo en el tema cognitivo y todo este tema de acumular conocimientos que sí son importantes, pero también es tan importante el tema de ser persona, el tema de pensar, el tema de controlar tus emociones. Y es un tema que de alguna otra manera viene de siglos atrás. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas que son profesores o profesoras, pues no tienen una preparación en inteligencia emocional. Supongamos que un alumno en el aula no se porta, digámoslo, de acuerdo a las reglas que impone el colegio y todo eso, y pues la profesora estalla, ¿no? O sea, pues se amarga o lo que fuere, y desde ahí nomás te das cuenta indirectamente cómo estás transmitiendo a tus alumnos este tema de la inteligencia emocional. No lo mencionas y quizás no sea un buen ejemplo, pero desde ahí ya estás gestionando. Sí. Y vamos, tampoco es que la mayoría de padres sepan este tema de inteligencia emocional. Entonces, el niño que va creciendo, ni de los padres ni de la escuela recibe esto. Entonces, estamos viendo un problema de raíz. Y justamente también es por eso que a mí me apasiona personalmente el tema educativo, me apasiona la importancia de cómo esta información puede cambiar. Y desde Crecer Academy esa es nuestra misión, democratizar la sabiduría. Estas cosas, como hablábamos con Roxana el día lunes, tan importantes que no se tocan, que se dejan como que a lo último y recién ahorita se le está dando un poquito más de importancia, pero me parece excelente lo que nos vienes compartiendo, Paula. ¿Y cómo es que empezaste en este mundo? Desde el 2010 me comentaste, ¿cierto? Sí, a ver, empecé en el año 2010 a trabajar, pero mira, yo os voy a contar un secreto, aunque ya es Vox Populi. Yo soy hiperactiva, tengo TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Entonces, de niña, eh, yo sentía que era diferente al resto de mis compañeros, pero yo no me lo tomé a mal. Yo consideraba que era extraterrestre y entonces me habían traído aquí. Y yo dije, bueno, pues si me traen aquí será para que estudie cómo es el ser humano y cuando me vaya poder contarles cómo piensan y cómo viven. Entonces, desde chiquitina, si ya con 8 años me pasaba tardes en la biblioteca y me acuerdo que además que me tenía que subir a esos, antes no estaba informatizado, entonces había unas cajas grandes como muebles con unas tarjetas llenas de ficheros, ¿no? O sea, ficheros llenos de tarjetitas, que tú ibas buscando Mm, ahí libro por libro. Vale, pues yo todo lo que era filosofía, psicología, psiquiatría, de aquí, de allí, yo y todo lo que era el ser humano y su manera de pensar, pues para mí era una obsesión saberlo porque yo quería comprender cómo pensaban mis compañeros porque yo tenía otra manera de pensar muy diferente. Entonces yo quería estar bien con ellos, ¿no? Aceptando que yo era diferente, nada más. Eso nunca me provocó ninguna tristeza ni nada, no sé de dónde me vino esa inspiración positiva de que yo era extraterrestre, pero me vino de Paula, no sé. Y entonces, pues siempre, siempre, siempre fui estudiando todo lo que era relacionado con la mente. Yo trabajé, o sea, cuando empecé a trabajar, trabajé, bueno, entre otras cosas, pero ya cuando me puse por mi cuenta, como consultora de empresas y trabajaba mucho marketing. Y el marketing emocional. Trabajaba en los sectores de turismo y comercio, con lo cual es fundamental la satisfacción del cliente. También me dedicaba a la implantación de sistemas de calidad, desarrollé algunos. Y entonces, para lo mío siempre eran las personas. Y entonces, en 2008, pasó en mi vida lo que se dice un quiebre o un huracán. Y entonces dije yo, bueno, seguí y en el 2010 dije, pues mira, Paula, podemos empezar otra vez de nuevo,
en donde queremos. Es como vivir otra vida, ¿no? Pasó una situación, yo seguí con mi empresa y tal, pero era como que ya sentía que había tocado cierto techo y, ¿sabes? Esos momentos en los que dices, a ver, yo tenía, claro, mucha seguridad con mi empresa de consultoría porque estaba muy bien posicionada, tenía una reputación muy consolidada y entonces me iba súper bien. Pero eso provocó en mí un cambio, ¿no? Esa situación de 2008 y entonces dije yo, bueno, pues ahora puedo hacer lo que quiera. Y bueno, siempre lo pude hacer, pero tenía el valor, ¿no? Ya me había pasado una cosa y dije yo, bueno, pues si puedo con esto, puedo hacer lo que quiera. Y me da igual el tema económico, me da igual mi seguridad. Yo quiero ahora vivir de otra manera. Y entonces empecé con el tema de la inteligencia emocional. Aquí en Vigo fui una de las personas pioneras en trabajarlo y nada, y hasta hoy. Genial. Sí, hay muchas cosas importantes a rescatar en lo que nos has comentado. Y una de las primeras cosas es que no sé si has podido leer el libro El elemento de Ken Robinson, que yo se lo recomiendo a todas las No, personas que nos están viendo acá y que nos van a ver en diferido. Y lo tengo acá, creo, dame un segundo. Es este. Es El elemento de Ken Robinson. Es no lo he medianamente leído. conocido y es un libro muy bueno que la verdad cuando yo lo leí me encantó por todo lo que comentaste al inicio de tu historia de pequeña. Y narra una historia de una niña dentro de muchas historias, ¿ah? Así que ese libro Sí. fundamental a las personas que quieren comprender un poco más el tema de por qué estamos aquí, de cómo desarrollarnos. Y narra la historia de una niña que también de pequeña se sentía, digámoslo así, que no encajaba en el resto de compañeros y todo ello, porque estaba para acá, para allá, saltando. Entonces la llamaron del colegio a su mamá. Y su mamá fue porque en teoría decían que la niña tenía un problema y que la niña tenía que no sé qué, no sé qué, no sé qué, y tenían que medicarla. Entonces, esta niña está ahí, su mamá llegó preocupada, y luego la pasan al área de psicología, y esta niña empieza a hablar con el psicólogo y todo eso, y luego de esto, la mamá sale con el psicólogo y el psicólogo le dice, vamos, hay que salir, hay que dejarla a la niña, y ponen una música, o sea, habían puesto una música y dejan la puerta entreabierta. Salen ellos del espacio y por esa puerta entreabierta se dan cuenta y ven que esta niña empezó a bailar de una forma espectacular. O sea, ella era tan, digámoslo así, proactiva y su naturaleza era así porque le gustaba el baile, pero debido al tema tradicional de la escuela no había como que encajado. Entonces, esto era para ella un tanto complicado y pues, digámoslo así, el psicólogo le dijo algo muy clave a su mamá, le dijo, su hija no está loca, su hija es bailarina. Entonces, es algo que para mí me motiva a seguir con este tema de crecer académico, con este tema de la educación y un poco recordando lo que tú nos comentas, lo que tú te pasó. Y aparte, algo muy importante que es, por ahí están mandándote saludos, Paula, ahí están comentando Celia, Sandra, que también van a estar componentes en unas transmisiones más adelante. Y también algo importante es que la mayoría de niños no es que no le preste atención a las clases o a los profesores. Simplemente que su atención esté enfocada en otras cosas que realmente les importa. En el sonido del pajarito que pasó por ahí en ese momento, que les llama más la atención. Sí. Entonces, es la tarea del profesor de saber identificar qué es lo que le gusta al alumno. Y es por eso de Crecer Academy tiene ese enfoque. Si bien ahorita no trabajamos con niños, está a planes futuros, poder, dentro de de mi propósito de vida, creo que es poder no solamente democratizar la sabiduría a nivel de tema consultoría o empresarial, sino también un tema educativo. Y una persona que en España viene haciendo esto y que para mí es un referente a nivel internacional es Borja Vilaseca. No sé si han podido Sí. escuchar un poquito de él. Borja, literal, o sea, N tipo 1, encima igual que yo, que soy N tipo 1, entonces por ahí a veces, como dice él, nos metemos unas fumadas filosóficas y empezamos a hablar de estos temas, ¿no? O bueno, a ver su video de estos temas. Entonces creo que es muy importante, Paula, de verdad, y me agrada bastante lo que hemos conversado, ese tema de la inteligencia emocional, de controlar las emociones.
porque si no, simplemente estamos como un barquito sin saber cómo controlar esas emociones y a la primera podemos, incluso sin querer, manifestar situaciones neutras que causen un dolor en las otras personas, ¿no? Entonces, es importante todo este tema y pues es la primera vez que escucho tu historia porque, vamos, no los habías comentado antes y las compañeras No. también me imagino que es la primera vez que la escuchan, pero ¿qué mensaje tú tendrías, por ejemplo, para las personas que en este momento quizá no se encuentran, que en este momento quizá no encajan y que sienten que la forma en que ellos se comunican, la forma en que ellos gestionan sus emociones son quizá un tanto diferentes a las demás personas? ¿Qué mensaje tendrías para ellas? ¿Cómo podrían iniciar en este camino de poder mejorar su comunicación a través de las emociones? Pues, a ver, lo principal es posicionarse en un sitio, ¿no? Darse cuenta de si estás o sea, bajo la base del amor o la base del miedo. Entonces, reflexionar en esos pensamientos que tenemos tan automáticos, ¿no? O esos pensamientos que tenemos constantemente, esos te van a dar la pista de por dónde te mueves. Según tu estado anímico, si te encuentras bien, pues vas a saber que las cosas van bien. Y entonces, si tú te mueves en una base de confianza, te comunicarás bien con los demás. No sé si eso responde a tus respuestas. Que antes te quería comentar con lo que me estabas contando decían que la niña que estaba loca, vale. Eso es, por ejemplo, es un juicio que no tiene ningún fundamento y las personas están todo el día haciendo juicios de sí mismas y de los demás, sin darse cuenta de que eso es una manera de ver las cosas muy condicionada y que generalmente no tenemos argumentos suficientes para fundamentar ese juicio. Con lo cual, lo que estamos haciendo es algo que no es verdad. Entonces, cuando decimos, no, es que este es tonto, te puede parecer a ti, y en base a qué dices que es tonto. Hablamos sin ton ni son de las cosas y de los demás, que es lo más feo que yo creo que un ser humano puede hacer, pero la verdad es que cuando uno emite un juicio, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, está hablando más de sí mismo Que de que de los la otra demás. persona. O Exacto. sea, no hay nada que hable más del alma humana que un juicio. Y ya no hablo de saber, mucho más allá de saber qué palabras nos son positivas, cuáles nos hacen sentir bien, más allá, lo importante primero es valorar desde qué posición tú te comunicas. Eso Exacto. es lo prioritario. Hace unos meses yo leí en una publicación de Valeria, no me acuerdo el nombre completo, que cada persona sostiene un espejo y que simplemente Sí. nosotros vemos lo que somos a través de él. Entonces es importante comprender que, como tú dices, ¿no? Y la mayoría de veces no es lo que realmente ellos son, sino cómo nosotros lo estamos viendo. Esas gafas que quizás no nos hemos sacado, que son todos esos juicios y que si el ser humano hiciera el trabajo de saber y quitarse esas gafas, podría ver a la persona que está detrás, a la persona que de alguna u otra manera puede conectar con cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a leer un poquito acá los comentarios. Dice Celia, es total, Wilson, y cuando hay problemas reales, en mucho tiene que ver la acumulación de metales pesados. Qué genial. Vamos también ahí a tener a Celia que nos va a comentar un poquito más de eso en otras transmisiones. Roxana dice por aquí el rol del docente es fundamental, total. Creo que el docente juega un rol muy importante y es por eso también que la vez pasada quiero comentarles aquí algo que me comentó Paula. Para las personas que no conocen, y Paula quizás sea un poco modesta con su presentación, pero Paula no solamente trabaja en un tema de consultorías y todo ello, sino que también viene apoyando a diferentes sectores dentro de España. Y uno de esos que a mí me dejó pensando hasta ahorita y luego me daba un cómo estuve con ellos, es el tema de poder enseñar inteligencia emocional para los conductores. Porque vamos, los Sí. conductores que pasan 10, 12 horas en el tráfico,
y vamos, ahí sentados, no es como un trabajo que puedes ir, tomarte un agua, descansar un ratito, hacerte así, hacerte acá, despejarte, no, sino que tienes que estar al volante 10, 12 horas, 8 horas, y de alguna otra manera, ¿cómo gestionar las emociones? Se mete alguien, bueno, acá en Perú pasa, no sé si en España, se mete alguien, chocas, o sea, es un juego de emociones total. Entonces, desde ahí Paula también viene apoyando mucho en España y creo que no se necesita estar bajo una aula para poder enseñar. Se puede ahora con la Desde tecnología y estas transmisiones en vivo que estamos haciendo, el congreso que vamos a tener, democratizar la sabiduría. Porque vamos, al claro, fin, como Paula dice, y me encanta bastante esto, el conocimiento es universal. El proceso que quizá uno sigue quizás sí puede ser diferente, pero en la medida que más damos, más recibimos, ¿no? Y acá también Sandra dice, exacto, sí, todo lo que sale de nosotros, a ver, es una confesión de nosotros mismos, exacto. sí. Y por acá están mandando muchos saludos, Paula. Muchas Dice gracias. Sandra, ya eres Pau, y también lo dijo Celia hace un momento, y lo mismo, ¿no? Entonces ahí te están dejando unas palabras sus compañeras de Europa también, ¿no? Porque hay de España, de Francia, de Alemania. Entonces, Paula, para ir un poquito como que cerrando ya esta etapa o esta transmisión, digámoslo así, ¿cuál sería el siguiente paso para poder mejorar en este tema de la comunicación? Una vez que la persona ya, bien, se encuentra o el miedo o el amor, ¿cuál sería la forma de poder, en caso, si está en mi miedo, pasar un tema de una emoción de amor y todo eso? Coméntanos tú, explícanos. Bueno, pues mira, fundamental saber, empezar a ser conscientes de los pensamientos que tenemos. Normalmente, o sea, por norma general, las personas estamos comunicándonos, o sea, tenemos unos 50.000 pensamientos al día. Los hiperactivos llegamos a 80.000 y podemos pasarlos. Vale, entonces están por ahí. Pero tú no sueles ser consciente de esos pensamientos. Y es fundamental, porque necesitas saber de qué color son esos pensamientos, porque los pensamientos tiñen del mismo color tus emociones y tus acciones. Entonces, ese triángulo que yo le llamo mágico, que tú le sumaste el resultado, yo siempre digo que hay un triángulo mágico en el que aquí arriba está el pensamiento, en un lado están las emociones y los sentimientos y en el otro las actitudes y comportamientos y acciones. Entonces, este triángulo siempre es del mismo color. Actuar sobre las emociones o los sentimientos es complicado, pero podemos actuar sobre el pensamiento o podemos cambiar nuestras acciones para que esa emoción nos enquiste si no la queremos. Es decir, un día nos levantamos desanimados, ¿vale? Entonces eso te lleva a pensar qué horror de día, o sea, me quedaría en la cama. Con lo cual, imagínate con qué desgana vas a hacer todo. Acabarás tirando el café, porque además te vuelves más torpe cuando estás en una emoción negativa, porque está Literal. activado tu sistema de alerta y parte de tu corteza frontal está desactivada. O sea, imagínate qué caos, ¿no? Sí, sí. Entonces, además, hay un tema que es súper interesante, que es, ahí tenemos por aquí, por el tronco, por ahí detrás, por el tronco encefálico, un sistema que se denomina sistema reticular activador ascendente, que tiene un nombrecito que se las trae. Y ese hace que toda la información que tú filtres del exterior vaya en consonancia con ese pensamiento central que tú tienes. Entonces, si tú has pensado qué horror de día, no te quepa duda de que todo lo que vas a filtrar a lo largo del día no va a hacer más que confirmar lo horrible que Es es tu el vida. día. Sí, total, total. Porque esta zona se llama sistema de alerta. Entonces, él se enfoca hacia lo que tú consideras importante. Entonces, cuando tú te levantas, por ejemplo, con un pensamiento de qué horror de día, pues todo lo que vaya en consonancia con eso, él cree que es importante y es lo único que filtra. Fíjate que filtramos unos 400.000 millones de... Siempre me confundo entre los bytes y los bits. Bueno, pues de los... Creo que Bytes. son... No, bytes es más que bits. O al Sí. revés.
Sí, sí, Bueno, sí. pues Vale. entonces de bits. 400.000 millones de bits es capaz de percibir nuestro cerebro por segundo. Y somos conscientes solo de 2.000 millones. O sea, de 400.000, 2.000. Y esos 2.000 van en consonancia con tus pensamientos y tus emociones. O sea, va a filtrar solo eso, es de lo que va a ser consciente. Entonces, todo va a reafirmar lo que tú consideras que es importante. Entonces, si tienes un mal día o te levantas mal, porque los seres humanos somos así, ¿no? Somos como onditas, a veces subimos, otras bajamos, pero está bien. Te levantas así, no pasa nada. Sabe Dios que has soñado, porque el cerebro no distingue realidad de ficción. Exacto. Entonces, tú puedes soñar algo, no acordarte y que no haya sido positivo, ¿no? Entonces te levantas con este desánimo. Puedes seguir en esa ola y no gestionar nada. Y entonces acabarás confirmando al final del día que había sido un asco de día tal y como lo habías pronosticado. Pero puedes hacer otra cosa, te levantas raro y dices, pues no sé qué me pasa, estoy un poco decaído. Pero no pasa nada, el día va a ir genial. Y es más, hoy voy a escuchar esa música que me encanta y voy a hacer el esfuerzo de dar 4 saltos y de ir erguido. Solo con eso ya le estás diciendo a tu cerebro que no, que estás bien, que estás bien. Sí, Entonces todo se va a recolocar para que tú te sientas bien. sí, lo que acabo de mencionar me parece muy importante porque nosotros, por ejemplo, estos conceptos los trabajamos dentro de un programa que tenemos de gestión del tiempo, entonces que se llama Círculo de Equilibrio Consciente. Entonces, en este programa nosotros vemos la primera hora del día, que es la hora de poder, y también está muy relacionada con el club de las 5 a.m., que en algún momento lo pude leer, y habla de que hay tres actividades importantes al momento de despertarse. Además de no coger el celular en esa primera hora, porque como tú dices, ¿no? Te conectas con un pensamiento, supongamos, ya una notificación, y si no es una notificación tan agradable, entonces, ¿qué es lo que haces? Pues te condiciona todo tu día. Entonces, la primera hora sin celular y los primeros 20 minutos es un tema de ejercicio. ¿Por qué? Porque activas el cuerpo que pueda desarrollar diferentes hormonas, dentro de las cuales está la hormona de la felicidad y todo eso. Los otros 20 minutos son 20 minutos, digámoslo así, de meditación, que justo por aquí mencionaba un poco Sandra, que la meditación es la práctica del momento presente, y justamente ese es el rol fundamental, que la persona se concentre en este momento, porque la depresión es exceso de pasado y la angustia es exceso de futuro. Entonces se conecta en el momento presente y la tercera etapa son los 20 minutos de planificación del día. Vamos, ya activaste tus hormonas, ya te centras en el momento presente y vas por las actividades y objetivos que tienes en ese día, ¿no? Entonces me parece espectacular. Y el tema también de lo que acabas de mencionar, del sistema de reactivación Reticular, SRA, activador, eso, ascendente. eso es muy importante. Y también el Sí. límite de rendimiento inconsciente. ¿Por qué? Porque todo eso condiciona de alguna otra manera a los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto, Paula? ¿Quieres decir algo, creo? Hombre, ya te digo, y además imagínate que ahí me quedé y luego me desvié porque, claro, este tema es tan grande. Mira, una cosa que hay impresionante. En general las personas pues tienen, ¿os acordáis que estábamos hablando de los 50.000, 60.000, hasta 80.000 pensamientos al día? Pues en torno, por norma general, las personas tienen un 90% de esos pensamientos automáticos y negativos. Entonces es súper importante ser consciente de cuáles son esos pensamientos, que aprenderemos a hacerlo, lo veremos en el Congreso, de qué manera visibilizarlos para empezar a cambiarlos. Porque, mira, yo creo que cuerpo y mente están unidos, eso no nos cabe duda. Pero yo utilizo mucho las metáforas del cuerpo para que las personas sean más conscientes de cómo funciona su cabeza, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes pensamientos negativos, es como andar cogiendo caca del suelo y metiéndote en la boca. Sí, lo Literal. siento, pero es verdad, es que hay que darle importancia a lo que pensamos, porque ahí está, reside el poder y tu felicidad. Y lo más importante en esta vida es que tú seas feliz.
porque hemos venido aquí para aportarnos unos a otros. Y si tú no eres feliz, es difícil que no puedas aportar, es difícil que puedas aportar cosas buenas. Claro que las harás, sin duda, pero yo creo que es responsabilidad de todos ser felices, porque cuando todos somos felices, crecemos como humanidad, no sé. Sí, Es creo mi totalmente sueño. eso. Y bueno, Paula, por aquí tenemos algunas preguntas. Bueno, de Vale. dos personas. Primero vamos a contestarle en Poderapia Tequiscandre y luego a Espacio Navarak. Bueno, Sandra dice, el tema de los sueños es hiper interesante. Muchas veces a lo largo del día recuerdo lo que soñé y entiendo por qué he tenido una idea o he pensado en una persona. No sabemos nada, ¿no? Entonces, eso por ahí comenta Sandra. No sé si quieres comentar algo chiquito respecto a eso, Paula, y para pasar luego a la otra pregunta o al otro Bueno, comentario. totalmente de acuerdo con Sandra. Desde luego, los sueños son súper importantes. De hecho, es una actividad interesante. Si tú te levantas todas las mañanas bien, bueno, pues ya está. Sabes que ahí todo va bien. Pero si te empiezas a levantar mal, sería importante revisar cuáles son tus sueños. Si te despiertas por la noche con pesadillas, yo tuve épocas en las que era horrible la cantidad de pesadillas que tenía. ¿Por qué? Por la situación que estaba viviendo. Entonces tenía que hacer un mayor esfuerzo para que el día fuese bueno, porque me levantaba mal, porque me levantaba agotada, me despertaba en medio de la noche con el corazón a 1000 y me dolía hasta tenía agujetas. O sea, era una barbaridad, porque además yo tengo sueños muy vívidos y entonces cuando son buenos es genial, es como otras vidas, pero cuando son malos duelen, se pasa mal, ¿sabes? Y noto además el cortisol en el organismo, son las hormonas del estrés, la principal hormona del estrés y todo. Entonces tenía que hacer un esfuerzo grandísimo por gestionarlo. ¿Qué pasa? Cuando le vas encontrando el sentido a lo que pasa, pues ya lo gestionas mejor. Es como todo. Si tú no sabes qué pasa y no eres consciente de lo que ocurre, ya sea en tus sueños o en tus pensamientos, es muy difícil que te sientas anclado. No sé si me explico. Sí, lo que pasa Entonces, es lo de que, los sueños es muy importante y si no sabemos cómo resolverlos, porque fíjate qué cosa más curiosa, cuando tú tienes un sueño recurrente y piensas en él, tú puedes resolverlo en el mismo sueño. Durante una época, tuve sueños de que me perseguían terroristas y asesinos con pistolas y metralletas. Entonces, yo quería escaparme, pero yo no tenía nada. Entonces, yo sabía qué simbolizaba eso. Y entonces empecé a pensar, antes de dormir, si me pasaba eso, ¿qué podía hacer? Y como en los videojuegos, igual. Iba teniendo sueños, o sea, recurrentes, pero yo iba ganando recursos. Entonces, al final, hasta yo ya tenía metralletas, parece de locos. Pero sí, pero es cierto. Y cuando resolví, gané y nunca más volví a tener ese sueño. Me pasaba también con leones. Y cuando decidí pasar entre ellos sin miedo y con seguridad, nunca más volví a tener ese sueño. Y los sueños son información que tenemos en nuestra mente sin resolver. Entonces es importante, como dice Sandra, tener atención a ellos, aunque parezcan chorradas o cosas esotéricas. No, es información simbólica, pero información real genial. de lo que está dentro de Vamos, ti. vamos por aquí con otra pregunta que había de Espacio Navaratna. Dice, es una pregunta directamente para ti, Paula. Hola Vale. Paula, súper interesante escucharte. Una pregunta, desde tu punto de vista, entonces, ¿existen emociones positivas y negativas? ¿El miedo, la ira, la tristeza no tienen un sentido biológico? Estoy pensando, por ejemplo, en una persona enferma o que ha sido abusada. Su emoción no es legítima. ¿Cómo las gestionas si la situación es límite? ¿Y cómo las gestionas sin entrar en un proceso de represión? Perfecto, muy buena pregunta porque es verdad que las emociones no se pueden ni negar ni reprimir, hay que gestionarlas. Tienes razón, solemos decir negativas, pero todas las emociones tienen un porqué. Entonces, el miedo
tiene todo el sentido del mundo porque es nuestro radar de alerta. ¿Qué pasa? Lo que no podemos dejar es que esa emoción prevalezca en nosotros, hay que gestionarla. Es un aviso, algo hay ahí que me descoloca, pues lo analizo y lo gestiono. Entonces, personas que han pasado por situaciones muy tremendas, es todo superable. Para cambiar esa emoción, pues mira, lo primero que hay que hacer es sanar esa emoción, aceptando lo que ha pasado y perdonando. Sé que no es fácil. Una persona que ha sufrido abusos o abandonos o maltrato es complicado, pero es posible. Mira, tenemos en nosotros todo un universo y somos un potencial infinito. Entonces, es duro, pero al final el perdón y la aceptación no es más que una muestra de amor hacia ti mismo, porque el resentimiento lo único que hace es, mira, yo siempre pongo el mismo ejemplo, supongo que ya lo habéis escuchado. Si yo estoy resentida, estoy anclada, soy víctima del que cometió esa injusticia. Y no te Y hace yo quiero responsable. liberarme de eso. Y es como si me tomo veneno y espero que se muera él. Entonces, es difícil, pero con ayuda lo consigues. Y si yo puedo ayudar a alguien, estoy aquí, de verdad, Genial. feliz Yo de también poder quisiera ayudar. responderle un poquito a él esta pregunta que ha hecho Espacio Navaragna y estoy totalmente de acuerdo con Paula en que las emociones no se reprimen, porque si no en algún momento todo eso se acumula y va a ser, digámoslo así, un episodio un poco peor, digámoslo. Pero que es Claro. importante tener en cuenta que cada situación es una situación neutra. ¿Y qué es lo que pasa? La mayoría de veces desde nuestro condicionamiento estamos siempre viendo, esta situación es buena o mala, pero debemos ver más allá, porque nosotros no podemos emitir el juicio sino ver cuál es el aprendizaje. Y desde el perdón, que yo lo veo más como el agradecimiento, por ejemplo, hay dos hijos de un mismo padre. El padre es alcohólico, toda la vida golpeó a mamá y todo ello. Uno de los hijos toma responsabilidad, acepta ello, pero no vuelve a hacerlo porque sabe el dolor que genera, y el otro se queda en una posición de víctima que no se responsabiliza, no hace las paces con el pasado, no acepta y de alguna otra manera vive esclavizado y vuelve a hacer lo mismo. Entonces creo que es importante que cada persona, si bien es cierto, obviamente hay situaciones neutras que pueden generar mucha tristeza, mucho dolor, es aceptarlas en ese momento, pero no vivir anclado ahí, sino aceptarlas Claro. como parte de, y ver la forma de, no porque a mí, sino para qué a mí. Por ejemplo, hay muchas personas que fueron abusadas que tomaron esa situación que les pasó para poder ayudar a otras personas que habían pasado por lo mismo. Entonces, hay Claro. muchas historias, muchas historias. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que es El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que Buenísimo. o sea, es la total respuesta, creo, para esta pregunta, ¿no? O sea, cómo una Sí. persona en situaciones extremas puede encontrar la felicidad. Otro libro muy bueno es Resiliencia, que es de Santos, que es de una psiquiatra también de España, Rafael Santos, y Rafaela Santos y habla de todo esto, que el ser Sí. humano puede convertir ese dolor en una oportunidad para poder ser feliz y que muchas veces ese dolor que puede ser de un familiar, de un amigo o algo, ha sido necesario para tu crecimiento. Entonces hay que verlo desde ese lado, como dice, de hacer las paces con el pasado, de perdonar, de aceptar y de crecer, ¿no? Así que no sé si hay alguna pregunta. Bueno, por acá hay varias cositas, ya te voy contando, Paula. Te voy Espera, que contando. quería comentar para acabar con lo otro, que es verdad que hablamos de emociones y sentimientos un poco indistintamente y son diferentes. Las emociones son una respuesta a un estímulo emocional, ¿no? Entonces son automáticas, no podemos actuar sobre ellas, solo podemos después gestionarlas. Los sentimientos es la evaluación psicológica que hacemos a ese estímulo y a esa emoción. Entonces, a partir de ahí es donde se puede gestionar. No la emoción tal que sí, sino Sino cuando ya el empieza a ser un sentimiento. sentimiento. Correcto, Ya está. genial. Espectacular. Creo que estamos haciendo el congreso ahora mismo, ¿ah? Porque Sí. No, porque nos, hay nos- tanto, tanto, tanto sí, que tendríamos que hacer un congreso, no sé, que durase un montón.
pero con poquitas cosas yo estoy segura que quien asista al Congreso va a quedar feliz y nos van a pedir más, más, más. Sí, bueno, nos quedan algo de 8 minutos porque Instagram solamente da 1 hora y luego tendríamos que volver a conectarnos. Y voy a leer unas preguntas que tienen por acá Vale. y vamos a hacer la respuesta lo más precisa posible y lo más rápida, ¿no? La idea también es ayudarnos. En caso no alcancemos, pues grabamos otro, pero la idea es poder cumplir con ese tiempo, ¿no? Dice Sandra, me encantan tus ejemplos. Paula, ¿no sabrás qué significa que te pide un toro? Dice, yo no sé qué pasa, pero que me pide un toro es un sueño recurrente que nunca he sabido resolver y no sé ni de dónde viene, ni de dónde viene. Eso menciona Paula, eso menciona Sandra mientras lo va pensando Paula. Y bueno, Celia dice que sí, tenía un sueño repetitivo que se apareció cuando se resolvió y que no había sido consciente de eso. Les parece muy interesante, también está comentando acá esta charla. Dice Celia, pues hoy imagínate que le lanzas unos botines y se los pones y ya no va descalzo. A veces cuando más chorra, mejor lo integra tu subconsciente, dice. No te lo digo en broma, creo que esa respuesta iba para Paula, ¿no? Entonces, dice, soy lo más chicos que van a asistir a tu ponencia, me encanta el Congreso Online. Paula, también me encanta escuchar a ti, Wilson, bravo, chico. Bueno, creo que ya no había más preguntas, solamente eran comentarios y que los hemos podido leer. Y pues algo final, Paula, unas palabras finales para ir cerrando este espacio. Unas palabras finales. Pensemos en cómo nos comunicamos o pensemos, vamos a darnos cuenta mañana de cuál es el primer pensamiento del que somos conscientes. Y vamos a proponernos ser felices porque nos lo merecemos, porque hemos venido aquí para eso. Todo lo demás son circunstancias. Y yo sé que es un tópico, siempre se dice, la felicidad está dentro de ti, pero es que la neurociencia y la física cuántica han demostrado que es verdad. Exacto. Entonces, como ya tenemos el camino y la llave para abrir ese tesoro, vamos a hacerlo, porque de verdad, yo amo a la humanidad, amo a las personas y mi propósito de vida es poder compartir lo que yo he aprendido y que además he experimentado, porque yo he vivido una situación muy traumática, muy complicada. He estado en el infierno, literalmente, y bueno, eso queda para otra ocasión. Y me he salvado y hasta he sido feliz allí porque tenía toda la base de mi inteligencia emocional. Si no, hay sitios en los que te destruyen. Y cuando hablaste del hombre en busca de sentido, para mí siempre fue un referente. A mí me cayó ese libro en mis manos porque las cosas, como si quieres que pasen, pasan, y cuando pides ayuda aparece. Por ese, antes decíamos que era magia, ahora sabemos que es el sistema reticular, es de Sí. nombre raro. Me cayó ese libro para darme una respuesta y lo tuve muy presente cuando viví en el infierno. 913 días pasé en el infierno, en el sitio más deshumanizado del mundo. Pero bueno, eso es una historia personal que en algún momento la contaré, estoy escribiendo el libro, pero de verdad que hasta allí pude ser feliz. Sí, Teniendo todo en genial. contra y no teniendo nada material, o sea, ni comodidades, ni calorcito, ni una buena cama, ni nada, sin nada. Genial, Paula. Muchas gracias por tu tiempo. Creo que ha sido una transmisión de mucho crecimiento y gracias a las personas que se han conectado y las personas Sí, que lo van muchas a ver en diferido. Pues nada, hoy día dentro de unas horas vamos a estar también de nuevo con Silvia Buitrao desde Colombia para hablar sobre Business Model Canvas, emprendimiento, que es parte también de estas transmisiones en vivo. Así que muchas gracias nuevamente, Paula, y pues por aquí vamos a gracias. finalizar. Gracias a las personas que también se quedaron hasta este momento. Finalizamos. Gracias, de corazón.